Es un privilegio inmenso estar esta mañana acá. Ya son varios años. Wow, cuando miro a Armando y a Sara, ayer que estábamos juntos les dije, estoy recordando el primer día que les vi. Nada de esto existía, solo en el corazón de Dios. Y hoy ver tantas vidas que están siendo transformadas por el Señor, a mí me produce también gran emoción. Gracias por darme la oportunidad de estar aquí esta mañana. Y bueno, vamos a lo que vamos, ¿no es cierto? Porque queremos oír la voz de Dios, su palabra, no por mí, por supuesto, yo soy un ser humano limitado, pero por la palabra de Dios que siempre es pertinente, que es contemporánea, que tiene un mensaje moderno, realista para nuestras vidas. Yo quiero hablar esta mañana de relaciones, relacionarse es una de las facultades más importantes que Dios le ha dado al hombre. Somos humanos, somos individuos, hombres, mujeres, y como tal nos relacionamos. Somos seres sociales. Dios nos ha hecho seres sociales y a pesar del impulso, hay veces de cierto individualismo que nos trata de enclaustrar, apartarnos, meternos frente a una computadora todo el día, hemos sido construidos para relacionarnos con otros. Ahora, eso significa dos cosas. Significa que cuando podemos desarrollar relaciones significativas, cuando tenemos relaciones importantes, ricas en nuestros hogares, con nuestros cónyuges, con nuestras familias, nuestros hijos, nuestros padres, en nuestros trabajos, en el sitio donde estudiamos, en nuestros vecindarios, la colonia donde vivimos. Cuando eso ocurre, vivimos una riqueza increíble. La vida tiene un valor impresionante. Pero de la misma manera, cuando eso no ocurre, nuestras vidas se convierten en un infierno. Y muchos de los que estamos aquí esta mañana, de alguna manera todos en algún momento, como producto de las difíciles relaciones, los conflictos que experimentamos en ellas, vivimos una vida muy difícil. La vida camina muy como caminan las relaciones. Las relaciones en buena medida van a determinar nuestro caminar. Y por supuesto, empezando con la relación con Dios, que es la relación más importante. Dios tiene un propósito. Cuando Dios entra en nuestras vidas, entre muchas cosas que hace, en primer lugar, darnos una vida eterna para siempre con Él y una vida abundante en esta tierra, parte de esa abundancia es transformar nuestras relaciones. Darnos la libertad que viene derivada del hecho que podamos tener relaciones significativas, relaciones maduras, relaciones constructivas que edifican nuestras vidas. Y por eso en esta mañana yo quiero hablar, el título que le he dado a mi conferencia es la oportunidad de relaciones increíbles. Dios quiere entrar en tu vida y cambiar esa dimensión y que tengas relaciones increíbles para que puedas saborear lo que significa la libertad que Cristo puede traer a nuestras vidas en cada área de ellas. Ahora, a mí me encanta predicar la palabra de Dios. Soy un apasionado de la palabra de Dios. Estoy en esto metido porque encontré un día a Dios en mi vida y conocí su palabra y vi que su palabra era contemporánea, vigente, moderna, práctica, realista. Quien te diga que la Biblia es para las monjas o los viejitos, te ha engañado estruendosamente. Y precisamente una de las tragedias del ser humano contemporáneo ha sido el romper esa relación con la palabra de Dios, poder oír a Dios, poder oír del manual del constructor, de quien nos hizo, qué es lo mejor, cuáles son las pautas para que funcionemos debidamente. Hay un pasaje que a mí me encanta en la Biblia, que fue escrito hace muchos años. Está en un libro que se llama el Libro de los Números, que es uno de los libros más antiguos de la Biblia. Se le asigna, los estudiosos, los eruditos, a Moisés, que escribió los 5 primeros libros de la Biblia que se conocen como el Pentateuco. Y entre estos 5 libros está el libro de los Números, que cuenta la historia del pueblo de Israel cuando estaban en el desierto, camino de la tierra prometida. Allí, en el capítulo 12, que vamos a mirar esta mañana, se nos cuenta una historia fantástica, una historia contemporánea. Son 15 versículos, vamos a mirarlos, yo creo que podemos hacerlo bien dentro del tiempo que tenemos, porque es una historia que parece sacada de una novela que pudiéramos ver en la televisión hoy en día, de un seriado de estos de Netflix, ¿no? Por su contemporaneidad.
Y quiero que en sus Biblias, en sus iPhones, sus smartphones, sus iPads, todas esas devices modernas que tenemos, ¿no es cierto?, podamos seguir, si usted lo tiene ahí, para que ustedes se den cuenta que lo que se predica en esta iglesia no es el último libro de Armando, no es esto, es la palabra de Dios en la cual hay poder. Entonces, libro de los Números, capítulo 12, búsquenlo ahí. Los partidos de la Premier League ya terminaron, no se preocupen, no se pongan a ver el partido, miren realmente la Biblia, ¿no? Si alguno quiere ver algo más, bueno, está muy bien, pero queremos leer allí, porque hoy en día con estos aparatos, los pastores ya no sabemos qué es lo que está haciendo la gente mientras que los tiene enfrente. Entonces tenemos que hacer un acto de fe y asumir que cada quien está siguiendo la palabra. Capítulo 12 del libro de los Números, búsquenlo ustedes y quiero que vayamos mirando este pasaje que es extraordinario. Dice allí en el primer versículo, mientras estaban en Hazerot, Miriam y Aarón. Y aquí entran dos de los protagonistas de nuestro pasaje muy importantes. ¿Quién eran María y Aarón? O Miriam. Era la hermana y el hermano de Moisés. Aarón, si usted va a su Biblia, te vas a dar cuenta que era el sumo sacerdote de Israel. Y Miriam, la hermana, era una profetisa y era la líder del grupo de profetisas que estaban al lado de Moisés. O sea que, más allá de ser parientes tan cercanos como los hermanos del líder del pueblo en ese momento, quien estaba liderando al pueblo a través del desierto, camino de la tierra prometida, eran dos altos dirigentes de Israel, profeta y sacerdote. Algunos de los ministerios, de las tareas más importantes asignadas a ellos. Estos son nuestros protagonistas. Y luego, enseguida, viene aquí una palabra súper moderna, súper contemporánea que todos podemos entender. ¿Qué hicieron? Criticaron. ¿Te suena? Me encanta la Biblia, es tan contemporánea. Criticaron. Yo le decía a alguien el otro día que en razón a nuestra naturaleza humana, que es limitada, que de una perspectiva espiritual bíblica está marcada por el pecado, no vamos a hablar de eso en este momento, pero es un producto de nuestra naturaleza humana, de alguna manera todos hemos sido fabricados para ser criticones. ¿No es cierto? Usted llega a cualquier sitio y entra y dice, ay, qué bonito, pero. Te presentan a alguien y dice, ay, qué pareja tan simpática, pero. No sé si te has dado cuenta, tenemos una máquina de criticar metida ahí que no sabemos cómo controlar. Y estos dos personajes, que son muy importantes, y no lo dije en la primera reunión, pero lo voy a decir ahora, teniendo en consideración la naturaleza de ellos, esta conferencia, este mensaje de Dios es para todos nosotros sin excepción. Y me incluyo de primero, porque como ser humano me hago vulnerable, soy susceptible a este tipo de luchas que llevamos muchas veces dentro de nuestra naturaleza. Ellos criticaron ¿a quién? A su hermano, al líder de Israel, a Moisés, y qué interesante que el pasaje nos cuenta por qué. Dice, porque se había casado con una cosita. Oh. Qué listos que estamos a opinar con quién se casa la gente. ¿No? Dice a Mario, qué tipazo, inteligente y todo, mire con quién se vino a casar. No, esa no es una mujer de categoría para él. ¿O te has dado cuenta de Rosa, inteligente, bonita, linda, qué tipo tan feo? No, esto le pasa en las mejores familias. Esto pasa con los líderes de Israel, la gente escogida por Dios, que criticaron porque se había casado con una cusita. Permítanme informarles un poco. Una cusita, según los eruditos, era una mujer que no pertenecía al pueblo de Israel. Era una mujer que los estudiosos, la primera esposa de Moisés, se llamaba Séfora, después de que salió de Egipto, huyó de Egipto, la encontró en la tierra de Madián, era una madianita, y por ello se intuye que podía ser esta mujer que no era israelita. Nada más grave que cuando alguien se casa con una persona que no es de su estatus, de su nivel social, de su categoría, de su lugar social. Ahí empiezan las críticas. Otros estudiosos dicen que era su segunda esposa, tal vez la primera había muerto. Muchos, la mayoría, piensan que cusita se refiere
a una mujer de piel oscura y es un sinónimo de la palabra etíope. Y claro, aquí sí nos metemos en más líos, porque ya el problema no solamente es que no sea de su condición, de su estatus, sino que el color de su piel no le corresponde. Está como muy morenita esa persona, ¿no? Increíble Patricia, qué mujer increíble, pero bastante moreno ese muchacho con el que está saliendo, ¿no? Ellos empiezan a criticarle por una situación que es muy real, que es aquella persona con quien se ha casado. Versículo 2, dijeron, escúchenme bien lo que van a decir, ¿ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés? ¿Acaso no ha hablado también a través de nosotros? Y el Señor les oyó. ¡Wow! Parece que hay más razón para criticarlo que simplemente la mujer con que se había casado, ¿no es cierto? Y de eso vamos a hablar en un momento. Pero lo que quisiera enfatizar a esta altura es que lo que tú digas, lo que tú pienses y lo que tú hagas, Dios lo ve y Dios lo oye. Y tal vez podemos escondernos de otros, pero no de Él. Es más, te voy a decir algo. Hay veces aún tratamos de engañarnos a nosotros mismos, pero a Él no lo podemos engañar. Y me encanta el autor de este pasaje porque dice, y Él oyó, escúchame, Él oyó. Versículo 3 dice, ahora bien, y está entre paréntesis, ¿no? El autor bíblico lo puso así como para que no quede duda. No vas a pensar que esto se lo hicieron a un hombre que era un monstruo. Era un tirano, era un tipo temperamental, abusivo, sino que se lo hicieron a un hombre muy especial. Ahora bien, Moisés era muy humilde, más que cualquier otra persona en la tierra. Como quien dicen, Aarón y María o Miriam, ustedes no tienen excusa. Al hombre que están criticando es un hombre de un calibre increíble, de una humildad, un hombre respetable, no hay razón para ello, no hay justificación. Versículo 4 dice, así que, y aquí empieza el proceso, llamó de inmediato a Moisés, a Aarón y a Miriam y les dijo, vayan los tres al tabernáculo, y los tres fueron allí. O sea, cuando hay un conflicto, el Señor toma cartas en el asunto. Por supuesto, cuando nos abrimos y damos la posibilidad que Dios intervenga en nuestras vidas. Y esa es mi oración, esa es mi esperanza. Que dentro del proceso transformador que Dios ha empezado en la vida de cada uno de nosotros, abramos el espacio para que Dios cambie aquellas relaciones que nos están agobiando, que limitan la libertad que Dios nos ha dado, que no nos permite vivir en la plenitud que Dios tiene para con nosotros. Le llama aparte y ellos fueron allí. Versículo 5 dice, entonces el Señor descendió en la columna de nube y se detuvo en la entrada del tabernáculo. El tabernáculo afuera era donde estaba la presencia de Dios en la liturgia, en la tradición hebrea. Y dijo, Aarón y Miriam, llamó él. Le llamó. Y me encanta como dice, ellos dieron un paso al frente, ¿no? Como en el ejército, ¿no? Sí, señor, mi coronel, aquí estamos, ¿no? Hay un momento en que tenemos que responder a Dios. Hay un momento en que Dios nos hace responsables a ti y a mí por nuestros actos. Y ese es un momento trascendental. Ese es un momento coyuntural que en buena medida va a determinar tu vida. Cuando Dios se acerca, movido por el interés que tiene de bendecirte. Y para bendecirte tiene que sacar a la superficie la realidad de lo que no te deja vivir en la libertad que Él quiere para ti. Y en ese momento debemos dar un paso adelante y decir, aquí estamos, Señor. Versículo 6 dice, y el Señor les habló. Escuchen lo que voy a decir, escuchen. Quiere el Señor que en esta mañana podamos escuchar su voz. Si hubiera profetas entre ustedes, yo el Señor me revelaría en visiones, les hablaría en sueños, si hubiera profetas. Versículo 7 dice, pero no con mi siervo Moisés, de toda mi casa él es en quien confío. Versículo 8 sigue diciendo, yo le he hablado a él cara a cara, con claridad y no en acertijos. Él ve al Señor como Él es. O sea, les está contando cuál es el calibre de su líder, de su siervo, del hombre que ha escogido. Y entonces les dice, entonces, ¿por qué no tuvieron temor de criticar a mi siervo Moisés? ¿Cómo se les ocurre?
No han visto el carácter, el calibre, el nivel del líder de la persona que está enfrente. Y sin embargo, ustedes tienen la osadía de criticarle a él. ¿Por qué han hecho eso? ¿Por qué han dado rienda suelta a su lengua, a sus pensamientos para criticarle y para dañarle, no a él al final, pero dañarse a sí mismos? Porque déjame decirte que cuando eso ocurre, la víctima de nuestras críticas somos primeramente cada uno de nosotros. El corazón se llena de amargura, se llena de envidia y perdemos la libertad, la plenitud, la paz que Dios quiere traer a nuestras vidas. Versículo 9 sigue diciendo, el Señor, y esto es importantísimo, wow, el Señor estaba enojado con ellos y se fue. Y aquí quiero enfatizar algo, ¿no? Porque hoy en día la gente habla, Jesús es mi amigo, mi amigote, Él me entiende, mi pana, ¿no? Chévere y tal, y Él sabe. No, cuando Él ve nuestra conducta que es contraria a sus valores, a su santidad, a lo que es, particularmente porque sabe que esa conducta nos destruye, Él se enoja y se va. Y quiero decir algo aquí esta mañana con todo respeto, pero con toda libertad. La mayoría no les conozco, pero quiero decirlo. Nada más trágico que cuando apartamos a Dios de nuestra vida con nuestra conducta. Nada más caótico para el hombre y para la sociedad cuando Dios es echado fuera del escenario de nuestras vidas. Ahí vamos a vivir dificultades y problemas muy agudos. Dios se va. Y hay veces, por mucho de que hagamos esfuerzos, ¿no? De pronto nos venimos el viernes a la cena 30 más, o venimos el miércoles a los hombres o a las damas, excelente que vengan. Pero hay veces tratamos de cubrir con religión lo que solamente se puede solucionar con relación con Dios. No nos confundamos. Algo que me encanta de la iglesia es que en esta iglesia se predica el nombre de Cristo. Y que no vamos a engañarles diciendo que esta u otra religión es la solución. Porque a lo largo de la historia hemos visto el esfuerzo del hombre con actos religiosos para llegar a Dios, esfuerzos estériles y dejando más bien de lado el esfuerzo de Dios en su amor de acercarse a nosotros con la persona de Jesús. Dios se va. Sigamos leyendo, versículo 10 dice, cuando la nube dejó de estar encima del tabernáculo, allí estaba con Miriam, y esto es tremendo, con su piel tan blanca como la nieve, leprosa. Brotó, vamos a mirarlo en un momento, brotó lepra en su cuerpo. Vamos a mirarlo en un momento. Cuando Aarón, el hermano, vio lo que había pasado con ella, versículo 11 dice, cuando él vio a Aarón, pasamos al 11 por favor. Clamó a Moisés, clamó, oh mi Señor, por favor, no castigues, mire cómo define la conducta, no castigues por este pecado que tan neciamente cometimos. No dice, no castigues por este desliz de mi conducta, por esta inclinación. Es que me presionó mi esposa. No, no castigues por este pecado que tan neciamente cometimos. Hemos actuado neciamente. Y tú y yo lo sabemos, me incluyo. He dicho que este sermón es para mí, este mensaje, tantas veces que nos dejamos llevar por la necedad de nuestra condición humana, ¿verdad? Versículo 12 dice, no dejes que ella sea como un bebé que nace muerto y que ya está en descomposición. Te está diciendo, no permitas que se destruya. No, la lepra es lo de menos. No permitas que esa amargura que está dentro, porque déjame decirte, los problemas de afuera no se comparan con los problemas de adentro. Si te duele un oído, que es un dolor muy fuerte, o si vas a dar a luz, o si un diente te duele, te vas a la farmacia, te compras un analgésico, te pones morfina si es el caso extremo, pero no hay medicamento con que puedas controlar el dolor del alma. Porque es un dolor agudo que destruye, que deja sin esperanza, ¿verdad? No permitas que ella se destruya. Y esa es mi oración esta mañana, si me permiten el atrevimiento. Señor, no permitas que en este lugar, no permitas que en Guadalajara
hombres y mujeres se sigan destruyendo sin esperanza cuando hay un Dios que les ama y que viene a su encuentro para abrazarles y restaurar su relación primeramente con Él, pero también con quien les rodea para traer la libertad y la esperanza y la vida que solamente Él puede dar. Versículos 13 dice, entonces, miren ustedes, esto es muy importante, miren lo que hace el ofendido, ¿no? Entonces Moisés clamó al Señor, oh Dios, te suplico que la sanes. Versículo 14, ya estamos casi terminando. Pero el Señor le dijo a Moisés, él le pide, Señor, sánale, le dijo, si el padre de Miriam tan solo la escupiera en la cara, ¿no duraría su contaminación 7 días? Por lo tanto, manténla fuera del campamento durante 7 días y después podrá ser aceptada de nuevo. Nuestra conducta va a generar consecuencias. Y va a generar consecuencias que no se superan automáticamente. El perdón de Dios es automático, pero hay efectos que son muchas veces inclusive irreversibles. Hay veces en nuestro pecado hemos destruido nuestro hogar y estamos divorciados, afectando a nuestros hijos. Hay parejas que han abortado y la criatura no vuelve al vientre humano. Hay efectos de nuestra conducta. Hay contagios que son irreversibles y en alguna medida el autor bíblico plantea eso. Es necesario que haya un proceso de descontaminación, de superar para que esta persona pueda vivir la plenitud de lo que Dios tiene para ella. Finalmente el versículo 15 dice, así que Miriam permaneció fuera del campamento durante 7 días y el pueblo esperó hasta que lo trajeran para continuar su viaje. Tremenda historia, ¿verdad? Qué linda historia, historia contemporánea. Una historia de dolor y de esclavitud, pero una historia de libertad. Una historia de esperanza, como es el Evangelio de Jesucristo. Un Evangelio que no te va a negar la realidad de lo que vives. Que nos va a hacer un diagnóstico de nuestra realidad. Porque no hay nada más trágico que tratar de intentar un tratamiento para nuestras dolencias cuando no tenemos el diagnóstico adecuado de lo que estamos enfrentando. Ese es el Evangelio, es una historia hermosa. 3 cosas. Me estoy alargando mucho y aquí me dicen que hay un mecanismo que si me alargo me saca directo al área de estacionamiento. Ya, no, Armando tiene misericordia conmigo, él dice es mi pastor, entonces me trata bien. 3 cosas bien lindas que queremos enfatizar. Aquí casi que podríamos parar, ¿verdad? Solamente leer el pasaje, qué bella que es la palabra de Dios. Cómo va siendo una radiografía de nuestra condición humana y de la esperanza que tenemos en Él. Pero permítanme enfatizar 3 cosas. La primera, yo creo que hay que ir al origen del problema. Ahora, quiero decirles una cosa, quiero que la escuchen claramente. Todos los que estamos aquí, sin excepción, vamos a tener dificultades en nuestras relaciones. Es normal tener conflictos porque somos humanos. Tenemos historias diferentes, personalidades diferentes, temperamentos diferentes, expectativas diferentes. Y eso va a generar conflictos. Entonces, si tú estás aquí y tienes un conflicto, bienvenido. Yo recuerdo que una vez me fui a un retiro que había para matrimonios y era un grupo selecto, íbamos personas así como de ciertos años de andar en la fe. Éramos unas 9 parejas, nos invitó un amigo que era nuestro líder. Y llegamos y el ambiente era muy propicio para hacerse vulnerable y compartir. Entonces, uno por uno las parejas en ese ambiente fuimos compartiendo nuestras luchas. Cuando llegamos a la última pareja, era uno de los nuestros, se volteó, nos miró y dijo, jamás pensé que mis amigos estuvieran tan emproblemados. Yo dije, este hombre tiene el peor de los problemas, vive en total negación. Hay gente así. No pasa nada. Se pasa a todo el mundo. ¿No? Me pasa mucho en consejería con matrimonios. Mis congéneres hombres, escúchenme, y mujeres no vayan a abusar de lo que voy a decir. No vayan a abusar, prométame, pero muchas veces llega la señora, no, pastor, estamos que nos divorciamos, ay, no sé qué, traiga a su esposa, viene él, pero no pasa nada. Es que ella exagera. Sí. ¿Qué te hace falta? No te soy fiel. Hay veces nos negamos la realidad. Hay veces nos negamos. Entonces, el gran desafío de la vida cristiana, de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, no es que no tengamos conflictos.
sino que Dios nos enseñe y nos dé el valor de resolverlos debidamente. ¿Cuál es el origen? Y ustedes ya, no me tengo que demorar en esto, pero hay un detalle fascinante que quiero enfatizar acá, ¿no? Yo lo he llamado la razón superficial y la razón profunda. Ahora, ya ustedes lo saben, ¿cuál fue la razón? La razón superficial del conflicto fue que Moisés se había casado con esta mujer que era de un linaje, de un origen, de una condición que aparentemente no le correspondía al gran líder. Y sus hermanos están criticándolo. Pero cuando vamos al siguiente versículo, nos encontramos que había una razón mucho más profunda. ¿Acaso no puede Dios hablar a través de nosotros? ¿Por qué solo a través de Moisés? Y a mí este elemento me parece extraordinario, porque en la mayoría de los casos, cuando manejamos problemas de conflictos, tenemos una razón que es superficial, pero una razón mucho más profunda. Y la pregunta que tendríamos que hacernos en esta mañana, porque quiero que lo veamos este tiempo como un laboratorio práctico, y con cariño, con respeto, les desafío a que estén pensando y pidiendo a Dios mi oración. Señor, ¿qué me quieres mostrar esta mañana? Al fin y al cabo, para eso vinimos. No vinimos para tener un lugar, un tiempo bonito, que lo tenemos, no vinimos para que Dios transforme nuestras vidas. Y en ese proceso que te puedas preguntar, ¿cuál es realmente la razón del conflicto que tengo? ¿Es eso que aparentemente digo, pero que es superficial? Esta pareja de hermanos vivían envidiosos y habían por largo tiempo, no sé si es correcto el término aquí en México, amasado amargura en su corazón. Estaban amargados porque ¿por qué Moisés y no nosotros? Y simplemente cuando él se casó encontraron una razón para exteriorizar lo que era su descontento y lo que era la causa de su conflicto. Amigos queridos, no, con respeto les digo que Dios nos ayude a identificar las verdaderas razones de fondo que están generando los conflictos que tenemos. La segunda cosa que quiero ver rápidamente, ¿no es cierto? Está en la siguiente gráfica. Le he llamado frente a una experiencia desoladora. Porque yo quiero reiterar nuevamente que el problema de las relaciones nos trae increíbles dolores. Increíbles. De alguna manera me permito decir esta mañana, o este día ya en la tarde, que el nivel y el calibre de nuestras relaciones va a determinar la calidad de vida que tenemos. ¿De acuerdo? Empezando por Dios. O vivimos en el cielo o en el infierno. Y hay muchas personas que hemos desarrollado una cultura de conflicto. Vivimos para el conflicto, para la pelea, para el choque con muchas personas. Mi esposa esta semana, estamos hablando, tenemos un grupo pequeño en nuestra comunidad muy bonito. Y un par de mujeres, ya de tiempo en el Señor, tuvieron un conflicto en la Navidad. Ustedes no se imaginan por qué. Por la comida de celebración de la Navidad. ¿Les suena familiar? ¿Les suena familiar? Por unas tonterías. Y se armó un conflicto. Entonces, ¿qué hizo mi esposa? La llamó Pepita y Marujita. Tenemos que reunirnos porque vamos a solucionar este conflicto. Ustedes no se imaginan la que hemos librado toda la semana con el esposo que le dice, no, pero ¿qué va? ¿Para qué vas ahí? ¿Para qué? ¿No? Siempre tratando de evitar ese conflicto. Y en este caso particular, tengo que decirlo, estoy a mucha distancia y no se llama Pepita ni Marujita. Es una familia y una persona que le he conocido que se alimenta del conflicto. Hay personas que se alimentan del conflicto. Necesitan eso, es como una adrenalina para vivir. Y pelean con los vecinos, pelean con la familia, pelean y han desarrollado un estilo, respiran conflicto. Esto es algo que Dios quiere liberarnos. Pero este tipo de experiencia genera dolores muy grandes. Uno, ya lo dije, nuestra ruptura con Dios. No pretendamos tener una comunión significativa con Dios si no hemos solucionado los conflictos que tenemos, si no armonizamos las relaciones que Dios nos ha dado. Dos, por supuesto, la ruptura de las relaciones más significativas. Es posible que estés aquí esta mañana, es posible que aparentemente no haya una causa de fondo, pero en el fondo tú sabes que tienes un conflicto con personas muy cercanas en tu hogar, con tus cónyuges, con tus padres, con tus hijos, que estás sin resolver.
Y la razón que estés aquí esta mañana no es por mí, yo soy un hombre humano limitado. Es porque Dios quiere darte a saborear la increíble libertad que viene de que Él irrumpa en tu vida y te dé los recursos, contando con tu voluntad para que encuentres la solución a aquello que te ha agobiado y te roba la paz que Él quiere traer a tu corazón. También tiene un efecto nocivo a la comunidad, ¿no? El pueblo de Dios queda paralizado allí. Dios tiene que dedicar tiempo a salir al tabernáculo. Lo vamos a ver más adelante. No se puede mover el pueblo de Dios hasta que se solucionen estos conflictos. Yo quisiera hacer una aplicación muy sencilla para la vida de esta iglesia. Yo les digo de todo corazón, como lo dijo Arman, mi amigo, y yo lo comenté hace un momento. Yo tengo la certeza, lo digo de verdad, que Dios tiene su mano sobre esta comunidad. Créamelo. Y que van a ser ustedes testigos del poder de Dios, viendo muchos hombres y mujeres y muchas vidas transformadas. Ya está ocurriendo, ya está ocurriendo. Dios lo va a seguir haciendo. Y puede que tú estés aquí por segunda o tercera vez y estés diciendo, wow, ¿qué está pasando? Hay algo en mi vida que Dios está haciendo, como lo hicimos durante el tiempo de oración. Pero ¿sabes qué? Cuando llegues acá, deja tus conflictos afuera. O mejor, soluciónalos. Porque si no, como esta pareja de mi iglesia, mujeres maduras que están peleando por qué comida damos, si pozole o yo no sé qué, o tacos, afecta, rompemos las relaciones. Las relaciones son determinantes para nuestras vidas como individuos, para nuestra relación con Dios, pero también para la vida de la comunidad. E interesantemente, y dije que lo iba a mencionar ahora, no sé si hay aquí médicos esta mañana o algún médico, psicólogo, algún psicólogo. ¿Alguien? Aquí hay una psicóloga, bueno, magnífica. Hay un término que se origina en una palabra del griego que es la palabra soma. Y los que trabajan en las ciencias de la salud, las ciencias mentales, utilizan el término somatización. Lo conocemos, ¿verdad? Significa esa capacidad que tenemos de absorber en nuestro cuerpo aquellos agentes que del exterior nos están afectando. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nuestras relaciones se afectan y se rompen, nuestro cuerpo se afecta. Y entonces vivimos con ansiedad, nos empiezan a dar ataques de pánico, tenemos increíble estrés y no nos sorprendamos de encontrarnos deprimidos, porque todo aquello que está pasando afuera en el marco de nuestras relaciones afecta a nuestra propia realidad física. Amigos queridos, les estoy hablando de un tema muy importante, trascendental, práctico desde la óptica de Dios, porque tiene que ver con la salud integral de nuestras vidas y por sobre todo con el deseo que Dios tiene de sanarnos y restaurarnos totalmente. Miremos la última parte, debemos terminar ya, ¿no es cierto? El tercer elemento. Yo lo puse bajo el título, ya viene, debo ser paciente. Una increíble realidad nueva. Y es la solución del conflicto. No me voy a detener, yo creo que ha habido ya suficiente información, pero escribí allí 8 cosas que deben ocurrir en este proceso para que Dios nos sane, ¿verdad? La primera, cuando vemos el pasaje, Dios nos lleva a enfrentar el conflicto con claridad. Ya lo dije, conflictos no se entierran. Tienen una increíble capacidad de revivir. Se me vino un ejemplo a la mente, pero ya el tiempo está avanzado. Si tienes un conflicto, enfréntalo, soluciónalo, por favor. 2, somos llamados a solucionarlo en privado. ¿No? Privacidad, confidencialidad. Me encanta cómo el Señor toma a Aarón y a Miriam y a Moisés y dicen, vamos para afuera, los 3, esto no es para toda la comunidad, no lo vamos a pasar a la plataforma, Armando no lo llames el domingo acá, no, vamos a solucionarlo con dignidad. Esta iglesia debe ser un lugar donde está garantizada la confidencialidad y la privacidad de cada individuo en su proceso de crecer y de sanar de la mano de Dios. El miércoles tuvimos un tiempo bien lindo con los hombres, Armando, ¿verdad? No estaba en mi corazón en el programa yo compartir la palabra, pero al final Dios me puso en el corazón, ora por cada hombre. Y pusimos una silla, no hay secreto, y muchos pasaron para pedir oración. Y en ese proceso, muchos abrieron su corazón y dijeron, estoy luchando con esto, estoy luchando con aquello. En la noche llamé a mi esposa, a Houston, y le conté. Y ella, que es muy aguda, me dijo,
¿Advertiste de la privacidad y la confidencialidad que ese momento significaba? Esta es una iglesia donde Dios quiere traer libertad, donde quiere romper cadenas, donde quiere sanar. Pero este debe ser un lugar seguro y lo es, para que respetando tu dignidad y en la privacidad y en la confidencialidad y en la seriedad de ello, Dios pueda traer la sanidad que Dios tiene que traer a tu corazón. Tercer lugar, nos ponemos bajo la cobertura de Dios. Lo llevó al tabernáculo. Gracias por psicólogos, tengo amigos psicólogos, psiquiatras, terapeutas, fantásticos, algunos cristianos, otros no, hacen un trabajo tremendo, hay veces lo recomendamos. Pero déjame decirte, al final del día, es bajo la cobertura de Dios, bajo el poder de Dios, que vamos a poder obtener la sanidad y la libertad que Él tiene. En cuarto lugar, clamemos arrepentidamente. Yo lo dije en la primera reunión y quiero reiterarlo. La palabra arrepentimiento a veces no es políticamente correcta en ciertas iglesias. No digas palabras que a la gente no le gusta. No, eso arrepentirse, no, dile cosas positivas. No, claro que vamos a decir cosas positivas. Pero cualquier psicólogo, cualquier psiquiatra, de nuevo, reconocería que tienes que pasar por un proceso en el cual tienes tú mismo que reconocer dónde estás y que tiene que ser cambiado en ti. La gran respuesta de Dios es que Él tiene el poder de hacer ese cambio, pero tú tienes que dar un paso adelante para que Dios pueda hacer la tarea que Él quiere hacer. En sexto lugar, enfrentamos temporalmente los efectos de nuestra conducta. Y ya lo amplié hace un momento, es inevitable, hay procesos que Dios va a tomar en nuestras vidas para traer sanidad. Yo sé que esta iglesia, Sara, tú me compartiste el trabajo con las mujeres, por ejemplo, con los hombres, provee experiencias, seminarios, talleres, clases, donde se da un proceso de sanidad interior, de limpieza. Ojalá, si tú ves que hay una dimensión en tu vida que necesita un trabajo, donde Dios tiene que trabajar, te avengas a ese proceso para que Dios pueda poco a poco traer la libertad definitiva que Él quiere traer a tu corazón. Y por supuesto somos sanados y restablecidos. E inclusive escribí como número 8, porque lo dice el versículo 15, dice, después de que ella pasó los 7 días, ella regresó a la comunidad y la comunidad se puso en marcha. Vuelvo y lo reitero, muchas veces con nuestra conducta frenamos el proceso que Dios tiene. Pero cuando somos restablecidos, todas nuestras comunidades, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestro lugar de trabajo, son restaurados y podemos caminar dentro de los propósitos de Dios. Amén.